Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 4 de junio. Estamos ya en la 7ª semana del tiempo de Pascua. Con esta semana vamos concluyendo nuestro tiempo pascual, la venida del Espíritu Santo y después ya con el tiempo ordinario. Urirea lleva peñan de yara putumaranga tuñande imaginala yagüero guatata peñan de yara ñembo escue lleva. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38, Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Queridos amigos, esto es lo que nos está presentando aquí San Pablo. Se está despidiendo, pero da los consejos. Velen por ustedes en primer lugar. Ser fuertes en nuestra fe, queridos amigos. Por eso que necesitamos coñan de yaraña, llevaña hendú, yaikua, apesamente gato, yayepuita sota, corire. Coña hendú anas yaikua, eva peñan de yara oyerueñan de velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes. Es decir, que aquí es recíproco, queridos hermanos. Se dan cuenta el valor de la comunidad. Nosotros no somos cuatiaños. El cristiano no vive solo. El cristiano vive y se salva en comunidad. ¿Se acuerdan de esa frase famosa que muchos, incluso por no entender, han criticado a la iglesia, aplicándole así literalmente, ¿verdad?, al estilo protestante? Fuera de la iglesia no hay salvación. Esa era la frase. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y todo que pensaban? Fuera del Vaticano o fuera de no sé qué cosa, no hay salvación. Y entonces ya dicen: no, ¿quién sos vos? Solo Dios el que salva y la Biblia que... No quería decir eso. Naña entendéis. Fuera de la iglesia quiere decir fuera de la comunidad. Es decir, es la humanidad la que se va a salvar. ¿Pero cómo? Y justamente todos juntos. ¿Por qué el Apocalipsis después va a decir que los que yo he visto, dice Juan, eran 144.000? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, miles, la universalidad. 144.000 quiere decir eso. Fuera de la comunidad no hay salvación. Quiere decir, queridos hermanos, que para que nuestra nación, para que nuestra familia, para que nuestra iglesia, para que mi propia vida pueda caminar bien, fuera de la comunidad yo no voy a poder hacer nada. Siempre seiko temen la serapisare, siempre seiko temenda de mi comunidad. Apenas era la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la comunidad no hay salvación. No podemos ser egoístas. No podemos seguir robando. No, y ahí te vas a dar cuenta entonces, queridos hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de que lo que significa comunidad, lo que significa iglesia, quiere decir que tenemos que trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.